Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 27 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para este día, Guía de Riesgo Antifraude. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Ramsés Insunza, especialista en Findes en el área de gobierno corporativo, a quien me permito presentar como contador público con estudios de maestría en sistemas computacionales, con diversos estudios en materia de auditoría, protección de fraudes, modelo COVID y COSO, ley Sarbanes, riesgos de todo tipo y otros relacionados con la materia. Actualmente se desempeña como socio en gobierno corporativo en una de las principales firmas de consultoría internacional con sede en México. Antes de concederle la palabra a Ramsés, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias y comentarios, y al término de la plática dispondremos algunos minutos para atenderlas. Ramsés, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Sí, gracias. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al tema, lo que es guía de riesgo antifraude. Como bien saben, bueno, lo que es COSO, una metodología, marco de referencia, muy utilizada al día de hoy, bueno, pues está siendo desmenuzada. ¿Y qué es desmenuzada? Bueno, pues tiene principios y ahorita los vamos a comentar. Y uno de estos principios tiene que ver con el riesgo antifraude, ¿sí? Aquí vamos a comentar en qué consiste, qué te pide y qué hacer, o sea, qué es lo vamos a hacer de una manera práctica para que se pueda entender y bueno, pues al final yo les comento que me adelanto, ¿no? Y lo vamos a comentar más adelante que pues, el riesgo de fraude existe en todas las empresas, desde la persona que hace un reporte puede ser manipulado, la persona que custodia un activo que puede ser sustraído, o que alguien cuida dinero, bueno, pues que puede ser mal utilizado, que lo agarre, ¿no? Por eso es muy importante que el riesgo hay que documentar, el riesgo del fraude lo tenemos que documentar y bueno, y vamos a partir de esta pregunta básica, porque dice, ¿por qué algunas empresas tienen mucho éxito y logran mantenerse a través del tiempo, mientras que otras quiebran o sufren descalabros tremendos? Bueno, miren, esto es una pregunta básica. ¿Y por qué lo digo? Porque esto está muy enfocado a gobierno corporativo. ¿Y aquí a qué voy? Cuando vamos a implementar una metodología que es marco COSO y vamos a documentar el riesgo antifraude, pues alguien que tiene que estar muy involucrado es la alta dirección, entender que no hay fraude, pero sí entender que hay un riesgo de fraude. Esto es muy importante, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí siguiendo esta guía y lo que pide COSO. Al final, ¿qué vamos a hacer? Pues documentar y conocer y anticiparnos a que estos riesgos de fraude sean documentados con la finalidad de que si hay un riesgo, tener los mejores controles para poderlos administrarlos, gestionarlos o mitigarlos en este caso. Y por eso es muy importante aquí, bueno, para evitar estos descalabros o quiebras, bueno, y tener éxito, sí tiene que estar muy involucrada la alta dirección. Y para no tener el efecto Titanic, ¿no? Que yo a veces les digo a las empresas, ¿y saben por qué tenemos el efecto Titanic? Porque no conocemos los riesgos. Y uno de estos riesgos que vamos a estar tratando y que a veces son de mucho interés y que algunos pueden ser de mayor impacto, bueno, pues uno de estos van a ser los riesgos de fraude y yo a veces les digo, no tengas el efecto Titanic, es decir, pues también los grandes barcos se hunden, las grandes empresas también caen, ¿sí? Por eso es anticiparnos, conocer estos riesgos y bueno, eso nos va a permitir tomar mejores decisiones y anticiparnos y bueno. Pero hablando rápido, porque ahorita que vamos a meternos a lo que es COSO, nada más para hablar de la historia. COSO, esto es la historia por qué se documenta el tema de el volumen, no sé, dice grabando, pero... Aquí, ¿por qué se documenta el tema de COSO? Esto es hablando, el control interno se empieza a documentar por ahí de los años 70. El control interno siempre ha existido a través del tiempo, pero ¿cuándo nace COSO? COSO nace por iniciativas legislativas, como dice ahí en el círculo, en 1985 y se crea lo que es este comité de las organizaciones patrocinadoras, la Trade Commission, y esto nace porque el CEO de la SEC, en este entonces que se llama Richard Treadway, él dice, oye, pues vamos a ver por qué las empresas nos están dando información manipulada. Esa fue la razón de ser. Y esa razón hacen un estudio y detectan que ¿por qué? Porque falta un marco de control interno, los comités de autoridad se involucran y no hay códigos de ética. Derivado de esto, invitan a varias organizaciones y se le conoce como el comité, como bien dice abajo,
comité de las organizaciones patrocinadas de COSO de la Comisión Treadway. Y esa comisión, ¿en qué se encarga? Empieza a hacer el marco COSO, la metodología. Es decir, en 1985 se detecta, nace la organización que es el Comité de las Organizaciones Patrocinadoras. Pero pasan algunos años y 7 años después, como vemos aquí más adelante, en 1992, en los 90 a 2000, nace el primer COSO, lo que nosotros conocemos como el COSO 1, que es de control interno. Y ese COSO habla al final de un marco de referencia para documentar lo que es el control interno, pero ya con base en riesgos, ¿sí? Pero pasan algunos años, ¿no? ¿Y qué sucede? Hasta el 2013, pues como todo se actualiza, yo siempre digo, y lo veo, ¿no? Como papá, le digo, bueno, pues tengo un hijo chico, pero tengo un hijo ya mayor de 20 años, pues bueno, ya no se comporta igual ahorita como ahorita que tiene 20 años, pues bueno, hay riesgos y yo tengo que conocer estos riesgos. Bueno, como todo el COSO 2013 se actualiza y uno de los principales conceptos es que nacen 17 principios. Te dice, este COSO ahora tiene principios. ¿Y qué más incorpora este COSO? Te dice, tienes que documentar el riesgo de fraude. Ahorita vamos a ver qué principio lo estipula y eso te lo estipula en la fase de evaluación de riesgos, ¿sí? Bueno. COSO, bueno, pues acerca de COSO general ya les platiqué quiénes son los principales patrocinadores. Es el AAA, la American Accounting Association, American Institute of CPAs, Financial Health International, the Association of Accountant and Financial Professional in Business, el IMA y el Instituto de Auditores Internos. En otras palabras, si se dan cuenta, son organismos americanos. Y yo siempre he dicho, mira, COSO es lo mismo que el dólar, nada más para entenderlo. El COSO es un marco americano y es el dólar es la moneda más aceptada. Bueno, COSO es lo mismo. COSO a nivel mundial al día de hoy es el marco más aceptado en materia de control interno. Esto es para entenderlo. ¿Y por qué? Porque, bueno, es el marco que más empezamos a ver y el más utilizado. Estos son los cambios del COSO. Miren, aquí es importante entender, hay dos COSOs. El COSO RM que tiene que ver con Enterprise Risk Management o Administración de Riesgos. Y el otro es el COSO, que es el actualizado 2013, que habla en control interno. Y esto es muy importante, no hay que confundir. Uno es una metodología de control interno y el otro es una metodología de lo que tiene que ver con administración de riesgos, ¿sí? Administración de riesgos también ya se actualizó y el más actual al día de hoy es el 2017. Pero bueno, es importante entender COSO control interno y COSO de administración de riesgos. Y estas son las versiones hablando de cómo ha evolucionado el marco de referencia COSO, del que nació en 1992, ya les decía, en el 85 nace el organismo, pero hasta el 92 se emite en el primer marco. Y así va evolucionando que hasta el 2013, pues bueno, evolucionan con el marco, lo actualizan y bueno, pues hay uno de los principales temas que dices que el top o el tono, o sea, el tono más alto de la administración se tiene que involucrar. ¿Qué más? El riesgo de fraude lo tienes que documentar. ¿Y qué más? Tienes que documentar los controles asociados a la parte tecnológica, ¿sí? Si lo vemos general, bueno, pues el COSO ya mantiene su estructura de representación, cambian su sistematización a 17 principios. Ahorita vamos a ver qué es eso de los 7 principios y tiene nuevas materias, ¿sí? El COSO, cuando ustedes consultan la página, bueno, hay un resumen ejecutivo. 2 es otro apartado o otro, si lo vemos como otro libro donde ven todo el resumen o toda la parte explicativa, ¿sí? Y el otro, bueno, es cómo adaptarlo, ¿sí? Te da herramientas. Bueno, en esta lámina, como ven, el COSO anterior 92 que cambia al COSO 2013. Está la parte donde están los componentes. Si se ven los componentes, el ambiente de control anteriormente estaba abajo. Ahora, ¿qué hacen? El ambiente de control lo suben. Pero los mismos componentes cambian, nada más cambia el orden. ¿Sí? El que se mantiene es actividades de control, evaluación de riesgo estaba abajo, ahora sube. ¿Y qué te dice? Bueno, los mismos objetivos cambian. Antes se llamaba informes financieros, ahora lo llaman informes, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, pues lo mismo, antes eran por unidades, ahora dice todo parte a nivel entidad, hasta llegar a las funciones o a nivel actividad, ¿sí? Y esta parte que les comento, donde están los componentes en la evaluación de riesgos, ahora te dice, tienes que documentar la parte de la evaluación de riesgos de fraude. Y bueno, ya si lo vemos en forma gráfica, aquí el cubo, yo a veces digo como un Rubik para que lo vean, ¿sí? Está la parte del reporting, operaciones, cumplimiento y los componentes. Y estos componentes
Si ven cada color, el amarillo, bueno, te habla del entorno de control, evaluación de riesgo, un color como color mostaza, que es la evaluación de riesgos, color azul, actividades de control, el morado, que es información y comunicación, y el verde, actividades de monitorización. Y todo lo que es evaluación de riesgos tiene 4 principios. Esto en total son 17 principios hablando en todos los componentes. Pero evaluación de riesgos tiene 4 principios. Y si nos vamos al principio número 8, si podemos visualizar, te dice, oye, te habla de la gestión del riesgo del fraude, ¿sí? Y en este tema te dice, oye, todo lo que te habla este principio, ahorita vamos a ver un poquito qué nos dice este principio, porque aquí lo importante es, en otras palabras, ¿qué tengo que reconocer? Evaluar y reconocer y analizar los riesgos de fraude que tiene una organización, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar ahorita en el principio 8 más adelante, ¿sí? Y bueno, partiendo del cubo, la metodología de COSO como tal. Ya si lo vemos aquí más amplia la pantalla, bueno, pues ya como lo marco aquí en color, en el recuadro color rojo, pues hablamos del principio 8, gestión del riesgo del fraude. ¿Qué nos dice este principio si lo vemos, ¿sí? Donde está valorado ahí por todos los principios, los 4 que tiene el principio 6, dice, se especifican objetivos claros para identificar y evaluar riesgos para lograr objetivos. 7, identificación y análisis de los riesgos para determinar cómo se deben de mitigar. Y acuérdense que todos los riesgos, pues no pueden estar, oye, ya conozco el riesgo, pero ¿qué tengo que hacer? Administrarlos, gestionarlos o mitigarlos. Y esto es muy importante. Un riesgo lo tengo que mitigar. ¿Y cómo los mitigo? Aplicando controles. En este caso, ¿qué va a ser? Pues lo mismo, lo que es el principio 8, considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos. Pues sí tengo el riesgo de fraude y todas las empresas lo tienen, se los digo sin excepción. ¿Qué tengo que hacer? Como dice el principio 7, mitigarlo. ¿Y cómo lo mitigo? Con controles. ¿Cuáles son los mejores controles para que yo los pueda administrar? ¿Sí? Esto no quiere decir que se cometa el fraude, pero sí tengo los controles para tratar y evitar de que no se dé el fraude y si tengo el control, bueno, los pueda detectar. Y bueno, el principio 9, identificar y evaluar cambios que pueden afectar significativamente el sistema de control interno, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar, como hemos comentado, el principio 8. ¿Qué nos dice el principio 8? Dice, aprecia, analiza el riesgo de fraude. ¿Y en qué te enfocas? Especificar los posibles tipos de fraude. Y yo les decía, como dice aquí el ejemplo, pues puede haber en estados financieros, pérdidas de activos. Ejemplo, oye, pues alguien que está o tiene el control de los activos fijos de la empresa. Pues, ¿en qué lo puedes usar? Pues lo puedes usar para malos manejos. Imagínense que la empresa tiene camionetas. Pues, ¿qué va a hacer? Pues que el día de mañana, pues, alguien lo está usando para hacer mudanzas. O ¿qué sucede? Alguien que maneja efectivo. Pues sí, el manejar efectivo puede ser hasta el tesorero o hasta el que controla la caja chica. Hay salidas de no, sí, pero ahí lo vamos a platicar más adelante. Hay un famoso triángulo del fraude que dice, está la oportunidad, la actitud y en este caso las presiones. Imagínense que alguien tiene una presión y miren, se los digo con broma, pero a veces te dicen hasta, te dicen, el que tiene la casa chica, pues sí, pero esa casa chica se puede volver presión. ¿Y por qué se puede volver presión? Porque tiene una serie de gastos, erogaciones, pasivos, o alguien que, les voy a comentar algo, miren, estadísticamente en fraudes te dicen que las personas se dan los fraudes sean entre la edad de los 40 a 50 años. ¿Y por qué? Porque estadísticamente dice que las personas empiezan a ocupar cargos ejecutivos a los 40 años, es decir, cargos de decisión, es decir, gerente, director, etcétera. Y en esa edad es cuando más las personas empiezan a tener pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tengo que pagar colegiaturas, tengo el pasivo de mi casa, de una hipoteca, o etcétera, un sinfín de cosas, pero al final también tengo tema de decisión de lo que tiene que ver con controles, ¿no? O tomas de decisión. Por eso dicen, a veces estas edades hay que cuidarlas, hay que empezar a reconocerlas, hay que empezar a documentarlas, ¿sí? Y es como el ejemplo que te dice abajo, presiones por lograr metas a distintos fraudes. ¿Esto qué es? Y esto es muy importante. Miren, yo les voy a decir algo, los indicadores se miden de 2 cosas. O se mide de un plan de negocios o se mide lo que dicta el mercado en esa industria. Lamentablemente tú puedes tener un jefe que te dice, es que tienes que ir a la venta del 40% y que va a llegar, que presionas a las personas para que empiecen y eso te va a llegar a que la persona manipule información. Es decir, también uno los está buscando ¿a qué? A que manipulen la información. Por eso es muy importante empezar a entender el tema del control. ¿Qué más? Vacíos en control interno que dejan oportunidades de fraude, ¿no? Aquí es importante pues, estos vacíos cuando
a veces los controles internos no son adecuados, no está bien documentados los procesos, por ejemplo, duplicidad de funciones, que no tengas una política clara de compras, que no haya supervisión directa por parte de tu jefe. Sí, esos son los famosos vacíos, ¿no? Y eso es lo que la persona, yo les decía en el triángulo de fraude, va a llegar a la oportunidad, pues ya me di cuenta que no tengo un jefe que me revisa o me supervisa, pues por ende, como no me supervisan, pues ¿qué pasa? Empiezo a manipular ciertas cosas o a tomar dinero de la organización o la duplicidad de las funciones cuando soy juez y parte, etcétera, ¿sí? Y bueno, a veces ahorro de costos por racionalizaciones que dejan vacíos al control interno. ¿Y eso qué es? En otras palabras, yo les digo es, ¿cómo quieres ver al control interno? ¿Como un gasto o como una inversión? Y ojo, el que se dedica a control interno lo tienes como una inversión. Lamentablemente no lo ves inmediatamente los resultados, pero esa es la gran ventaja. Yo a veces les digo, pues son muy padres las comidas, ¿no? Pero gastan más a veces en comida en un año en una organización que implementar un buen control interno en un procedimiento o en un área, ¿sí? O sea, hay que tener el concepto del control interno y que siempre va a ser una inversión. ¿Y por qué? Porque nos va a ayudar a cumplir los objetivos. Y uno de estos temas es evitar que haya riesgos de fraude y por ende, ¿qué son los riesgos de fraude? Pues que no haya salida de dineros, en otras palabras, ¿sí? Y como decíamos aquí, dice especificar los posibles tipos de fraudes. Yo se los comento, miren, Coso, y yo siempre he sido una persona que ha estado muy metido en estos temas, y en estos temas Coso te dice, oye, tienes que documentarlo, ¿sí? Pero en esta documentación sí es muy importante, hay que entender, aquí nos tenemos que ir con los que son en este caso los expertos en fraude. ¿Y quiénes son los expertos en fraude? Pues es un organismo que se llama ACFE, que es un organismo que estudia todo lo relacionado a fraude. Y ellos te dan un árbol que se llama el famoso árbol del fraude o la clasificación del fraude. Ellos te dicen, mira, tú vas a clasificar al fraude en 3 grandes agrupaciones. Y ahí dice corrupción o colusión, puede ser, porque ahí hay una traducción, esto está en inglés cuando lo ponen. Esta es una traducción. Dice, puedes tener malversación de activos y declaraciones fraudulentas. Declaraciones fraudulentas, dice, pueden ser financieras, es decir, un estado financiero que se manipule, o no financiar, un estado o un informe, un reporte que te dan, una información que alguien te lo da y que lo puedes, en este caso, manipular. Malversación de activos, dice, puedes tener de 2 tipos, de efectivo o en especie, es decir, efectivo la caja chica o que se den dinero salidas. Y la otra puede ser la parte de inventarios. En corrupción o colusión puede ser conflictos de intereses, sobornos, pagos ilegales, extorsión económica. Y miren, este es muy importante, Coso, pues no te llega a este nivel. Este nivel, pues bueno, ¿qué pasa? Lo tenemos que empezar a documentar. Y yo tengo una más que yo es personal, que Coso no lo maneja, pero yo a veces lo digo, es la parte de recursos de procedencia ilícita. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, un proveedor, tú sí tienes que certificar a tus proveedores, porque tú no sabes si ese proveedor que a ti te está surtiendo mercancía el día de mañana, esa mercancía no venga de una, que sea robada o que sea de recurso de procedencia ilícita. Por eso es muy importante sí empezar a entender. Esta es una más, pero es personal, ¿no? Aquí lo que nos dice Coso es documentar el riesgo de fraude y esta es una muy buena base. ¿Por qué esto cómo lo vas a documentar? Bueno, pues sencillo. Todo esto que está aquí lo vamos a documentar en una matriz, como el ejemplo que está aquí, donde va a estar lo que es la parte, las actividades relacionadas al ciclo, es decir, está la gente de inventarios, la que recibe, el de compras, etc., y cómo se lleva actividad paso por paso. Y en esta actividad, pues va a haber funciones específicas, cómo se desarrollan, con qué frecuencia. Pero si se van hasta la parte de la derecha están los riesgos. Y ahí es donde tenemos que empezar a comentar el riesgo. ¿Qué riesgo? Bueno, ¿tengo riesgos de fraude? Pues sí, pues ya les decía, si alguien maneja inventarios, pues sí hay riesgo de fraude. ¿De qué tipo? Como me regreso otra vez a la lámina, de malversación de activos. ¿De qué subtipo va a ser de especie? ¿Sí? Pero esto es muy importante porque empezamos a documentar hoy, o no sé en la matriz, hoy hay riesgo de fraude, sí, ¿de qué? De genera información, ¿de qué tipo financiera? Hoy hay riesgo de fraude, sí, ¿de qué tipo? Me regreso, mira, de declaraciones fraudulentas, ¿de qué tipo financiera? ¿Por qué? Porque puedo manipular la información. ¿Y qué va a pasar? Yo empiezo a documentar el riesgo de fraude, lo empiezo a conocer. ¿Y esto para qué me va a permitir? Para que yo el día de mañana, pues sencillamente hago un filtro en mi tabla de Excel, o en este caso en la matriz, dame todo lo de fraude, ¿y qué voy a ver? Pues acuérdense que cuando hay riesgo tengo que tener buenos controles. ¿Qué voy a hacer? Implementar los controles, construir los mejores controles para que el día de mañana yo los pueda, en este caso,
ver que se estén aplicando los controles correctamente y una vez que se aplican correctamente, pues estar tranquilo, ¿no? El tema es, pues, ¿qué sucede? Lamentablemente, yo se los digo, en las empresas no hay documentación de riesgos de fraude. Miren, esto es de forma general, sí los invitamos, es una materia muy interesante. Aquí en Findes los podemos invitar cómo documentar, cómo conocerlos, cómo llevarlo, cómo hacerlo con la buena práctica, ¿sí? Pero sí es importante entender que los riesgos de fraude existen y por lo tanto lo tenemos que documentar y por algo es que este marco de referencia y control ya está, en este caso, interesado y bueno, es una importancia que se tienen que empezar a documentar. Pues Rancés, muchas gracias por tu participación y antes de terminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 5 de marzo a las 18 horas abordaremos el tema de comunicación efectiva. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 21 minutos del día 27 de febrero. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.